existía un lugar donde cristianos, judíos y musulmanes convivían en paz. Toledo. Esta ciudad acogió a los más grandes eruditos de la Edad Media y fue puente para la transmisión de la cultura de Oriente a Occidente. Toledo, sin embargo, es una ciudad de altos contrastes, sede de importantes concilios que intentaron borrar del mapa los saberes heterodoxos, los mismos que, siglos más tarde, bajo mandato y dirección del rey Alfonso X el Sabio, serían reforzados allí mismo y desde donde irradiarían a toda Europa. Pero esta histórica ciudad es algo más. Toledo es también un lugar mítico, donde Hércules construyó una gran cámara para guardar tesoros inimaginables sellados con una profecía. Ahora nos toca a nosotros desvelar la gran historia que oculta su magia de reyes. Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Sitúan en Toledo unas cuevas donde Hércules ocultó tesoros inimaginables que los reyes tenían que guardar con gran celo. ¿Por qué Toledo? Toledo es la capital espiritual de España, y no lo digo por decir. Tenemos que pensar que el reino visigodo de Toledo fue el primer proyecto político para una nación española. Toledo es uno de los lugares más mágicos del mundo. Una ciudad llena de historia hasta las mismísimas entrañas. Su subsuelo es una gran caverna. Se dice que Hércules puso un candado en la puerta de una gran cámara y ordenó que cada rey añadiera uno más. Se trataba de una auténtica caja de Pandora. Si se abría, terribles desgracias asolarían Hispania. En la leyenda de la cueva de Hércules se profana la cueva y la consecuencia de la profanación es la invasión islámica. Es decir, que el propio reino visigodo de Toledo sería la materialización histórica de ese reino fundado por Hércules sobre el cual pende una amenaza, la de un rey lo suficientemente profano y también lo suficientemente insensato como para profanar la cueva mágica. Ese rey no es otro que el rey Don Rodrigo. La leyenda se prolongó durante siglos. La monarquía hispánica siempre se sentiría vinculada a este héroe. Carlos V, Felipe II o Felipe IV reforzaron su corona en torno a este mito. El semidios era el nexo de unión entre la monarquía, los reyes de la Biblia y los dioses de la antigüedad. Alrededor de la figura de Hércules lo que se concentra es el arquetipo del héroe fundador. Los reyes de España, desde el propio mito de la cueva de Hércules, con Alfonso X a la cabeza, están diciendo de algún modo que en ellos se está continuando el linaje de Hércules. Aún hoy podemos seguir los rastros de la leyenda de la hercúlea figura en la ciudad de Toledo. Hay
Hay quien relaciona la iglesia de San Ginés con las cuevas de Hércules. El cardenal Silicio manda una expedición para romper aquella cueva de acceso de la calle de San Ginés y encontrar el auténtico corazón de lo que llamaban la cueva de Hércules. Esa expedición obtuvo unos efectos contrarios a lo que él pensaba, ya que los expedicionarios finalmente enfermaron, murieron y tuvieron un final bastante trágico. Realmente, como digo, la leyenda y la realidad en Toledo son un matrimonio perfecto del cual uno no sabe distinguir qué es imaginación y qué puede ser una contundente realidad. Toledo, debido al tipo de suelo sobre el que se asienta, oculta bajo sus calles un laberinto de cuevas y galerías, donde muchos se escondieron a practicar magia y ciencias ocultas. Toledo es la ciudad de la magia en Europa. Toledo es la ciudad de los grimorios, la ciudad del encantamiento, la ciudad donde se formaban los magos, donde venía gente de toda Europa para aprender las artes curativas, las artes de la astrología, para aprender cómo era la mecánica del cosmos o cómo se interpretaba el movimiento de los astros, para aprender lo que estaba vedado al conocimiento de la gente en prácticamente todo el mundo. Hablamos de una ciudad singular, llena de grandes contrastes. Hasta 18 concilios se llegaron a celebrar en Toledo. En muchos de ellos se condenaron saberes y prácticas heterodoxas que, sin embargo, seguirían practicándose allí mismo durante siglos. En esta iglesia de San Román del siglo XIII se halla el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda. El priscilianismo fue condenado en esos primeros concilios de Toledo, a pesar de que hacía muchísimos años que a Prisciliano se le había ejecutado por practicar astrología y otros saberes heterodoxos que, curiosamente, serían potenciados y elevados siglos después por el propio Alfonso X el Sabio, allí mismo, en Toledo. Toledo, histórica ciudad de enorme interés estratégico, se asienta sobre cuevas repletas de misterios, siendo capital del reino visigodo. Custodiaba bajo llave, según dice la leyenda, la famosa mesa de Salomón. ¿Por qué esa obsesión de llevársela a Oriente Medio? ¿Por qué se pierde durante el intento de traslado? ¿Por qué le arranca una pata? Porque en realidad, además Salomón puede ser un espejo de pared que tuviera como patas o puede ser una mesa. Pero lo que sabemos es que estaba rodeado de jeroglíficos y decía la leyenda que representaba los 7 siglos del universo. Tarik le arranca una pata antes de darse a la muza. ¿Por qué? O porque le eliminaba parte del mensaje que transmitía, o porque la parte que se lleva era como un holograma, llevaba el mensaje completo. La monarquía tenía a la ciudad como un símbolo de unión con sus orígenes bíblicos y divinos. No es extraño que allí confluyeran incluso ideas vinculadas al principio y el fin del mundo. En todo ese territorio se conocía algo importante, hasta el punto de que incluso había una teoría escatológica y apocalíptica diciendo que Toledo estaba un poco destinado a ser el final de una época y el inicio de otra, ¿no? Este ambiente cargado de historia y de leyenda a partes iguales, coloreado por el crisol de culturas que suponían árabes, judíos y cristianos, fueron aprovechados por el rey Alfonso X el Sabio para fomentar una cultura singular, con la mirada siempre puesta en los astros. ...12 de marzo de 1254... 6 en punto de la mañana. Por orden del rey Alfonso X el Sabio, un traductor empieza en ese preciso momento su trabajo sobre una obra clave. El libro cumplido de los Judicios de las Estrellas. ¿Cuál podría ser su contenido para despertar tal interés en el monarca? El Tratado de Astrología de Ali Ben Rachel fue mandado traducir por Alfonso X el Sabio con el nombre del libro cumplido de los Judicios de las Estrellas. Además, fue una de las obras ideológicamente más importantes de toda la Edad Media. El rey participaba en los trabajos de investigación y de traducción. Elegía las obras que debían ser traducidas
Del mismo modo que sabía que la fecha y la hora en que se alumbran las cosas podía determinar su futuro. ¿Significa eso que tanto el rey como sus colaboradores regían sus vidas en función de los astros? Pues tendríamos que partir de la base del trivium y el quadrivium para entender todo el sistema. Un sistema que buscaba formar hombres, pero formar hombres, por una parte, adecuados para ser teólogos, canónigos, funcionarios, para entendernos, pero también hombres que tuvieran conocimiento de las artes consideradas importantes en su tiempo. ¿Qué artes eran las importantes? Las matemáticas, por ejemplo, la geometría, pero tan importante como estas eran todos los conocimientos vinculados con la astrología. El rey Alfonso X el Sabio tenía un interés por la astrología. Pero, ¿por qué esa traducción debe comenzar en esa fecha y a una hora determinada? ¿Sirve de algo realmente escoger una hora concreta para iniciar algo en función de los astros? ¿O se trata de una mera superstición? No tenía nada de extraño que Alfonso X el Sabio buscara las horas más adecuadas para hacer las cosas más importantes. Esto era algo común a todos los grandes personajes de la antigüedad. Por ejemplo, el Papa Sixto IV ordenó a sus astrólogos buscar el momento más adecuado para empezar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. A lo largo de la historia hay muchos casos de grandes personajes que tomaron importantes decisiones en base a las posiciones astrales. La división de conocimientos y especialidades aún no estaba tan clara. Magia y ciencia se solapaban en un mundo que buscaba respuestas. Astrología y astronomía en este momento son lo mismo, realmente. Es decir, no había esa diferencia entre astrólogos y astrónomos, sino que eran las personas que leían en los cielos y en los lugares donde se encontraban una serie de datos suficientemente importantes como para que los reyes, los nobles, los grandes personajes, obispos, abades, pudieran interactuar con ellos. Es decir, daban una información científica, por decirlo de alguna manera. Hasta tal punto llegó la estima que Alfonso X tuvo por la astrología que incluso se ocupa de ampararla legalmente. Hablaríamos de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, en donde queda codificado que tanto la astrología, la magia como la alquimia son completamente legítimas si persigue buenos objetivos, si los objetivos son para el bien y son además objetivos curativos. Y todo lo que tiene que ver con el engaño y todo lo que de alguna manera pudiese estar relacionado con la magia negra sí que podría estar penado por ley. Otras obras resaltan el interés de Alfonso X por la astrología. En 1259 mandó traducir el libro de las cruces al castellano, convirtiéndose en el primer tratado de astrología en esta lengua. El libro de las cruces es uno de los libros más importantes de la historia y desde luego del reinado de Alfonso X el Sabio. Se basaba en un tipo de astrología que también usaba el califa Almanzor para organizar sus campañas militares y escoger los momentos más adecuados para iniciar sus ataques. A la traducción del libro original se le añadió por orden del monarca el capítulo 59, referente a España. Quería anticipar los ciclos que podían influir tanto en la climatología para controlar las cosechas como anticiparse a posibles etapas de cambios. Para algunos, Alfonso X el Sabio cometía un grave error al confiar tanto en los astros. No obstante, la historia está llena de casos de reyes, emperadores, papas y otros grandes personajes que guiaron sus vidas con los ojos puestos en el cielo. Desde la antigüedad hasta hace pocas décadas, Alejandro Magno, François Mitterrand, Ronald Reagan o el mismísimo Napoleón Bonaparte. En 1798, Napoleón Bonaparte está en uno de esos momentos de apuro. Así que se dedica a consultar a varios astrólogos y conocemos al menos el nombre de uno de esos astrólogos, que se llamaba Bonaventure Guyon, que fue el que redactó una carta astral para asesorar a Napoleón sobre lo que le podía ocurrir. También analizó, por ejemplo, su propio nombre, su propio apellido, desde el punto de vista astrológico. Dijo, utiliza el nombre
de Napoleón, ¿no? Porque de alguna manera tu nombre, Napoleón Bonaparte, Napoleo Bonaparte, viene a significar la buena parte del león. Eres un personaje predestinado a tener un dominio, una preponderancia en toda aquella empresa que emprendas. Encima el hombre era Leo, de signo astrológico, así que las piezas en el subconsciente de ese personaje, creamos o no en la astrología, encajaron. Visitó un país solar como era Egipto, se enfrentó a un enemigo al que no venció, pero sí creyó vencer, y por lo tanto su imagen y su futuro se escribirían a partir de aquellas consultas astrológicas, a partir de la campaña de Napoleón en Egipto y a partir de su regreso a Francia, donde después de haber perdido a 30.000 hombres en el desierto líbico, sin embargo se presenta ante el directorio republicano de París como si hubiera vencido, como si hubiera conquistado algo. Y conquistó algo, se conquistó a él. Las grandes conjunciones fue uno de los libros que mandó traducir Alfonso X. Según esta obra, la asociación entre Júpiter y Saturno señalaba el nacimiento, auge y decadencia de los estados. Desde la estrella de Belén hasta la Revolución Francesa, las conjunciones entre Júpiter y Saturno han marcado la historia. Los sucesos recientes más conocidos de esta conjunción fueron el asesinato de Abraham Lincoln, la muerte de Franklin Roosevelt o también el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Algunos podrían pensar que regir los destinos de un país era una cuestión del pasado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a Reagan, que organizaba su agenda en función de su astróloga, podríamos decir, oficial, que se llamaba Joan Quigley. Hay un dato verdaderamente espectacular. Ese tratado de desarme nuclear que firman Reagan y Gorbachev en Islandia a una hora intempestiva y que nadie pudo entender nunca por qué en ese lugar, por qué a esas intempestivas horas de la madrugada. La respuesta está en su astróloga, que fue quien dijo el lugar y la hora a la que debía realizarse la firma de ese histórico tratado. Ronald Reagan conocía la maldición que marcó el trágico desenlace de algunos de los presidentes de Estados Unidos. Si gobernaban al producirse esta asociación de planetas, morían antes de finalizar su mandato. ¿Pudo acabar con esta amenaza gracias a la astrología? Alfonso X sabía que los astros podían determinar el futuro de un reino y procuraba un estudio serio del cielo, dedicando tiempo y medios para ello. Sabemos que tuvo un observatorio astronómico en el Alficén toledano, sabemos que tuvo otro en el Alcázar de Segovia, se cree que pudo tener otro en Córdoba, en el Alcázar Real de Córdoba, pero en Sevilla además tuvo una relación especial porque era, digamos, la ciudad donde él se encontraba más protegido también, más a gusto y donde creemos que quiso desarrollar su gran plan. Resulta que Alfonso X hace una especie de máquina de palacio raro, que se le llama el Palacio Gótico de los Alcázares de Sevilla, que es un edificio muy extraño, es un edificio que parece fortificado pero no lo es, que es muy grande, que tiene unas salas sin un orden aparente y que supone además la primera gran transformación que sufre el Alcázar sevillano a manos de un rey cristiano. Es el único edificio totalmente cubierto por azotea del Alcázar de Sevilla y de la Sevilla de la época. No tiene tejados, tiene una azotea. Desde luego, lo que vemos en esa gran azotea es un mirador. Imagínate la noche de Sevilla en el siglo XIII, la noche oscura, en un lugar donde puedes reunirte con tus sabios, subir los astrolabios, subir todos los útiles, ver las estrellas sin ningún tipo de cortapisa. De esa observación sistemática surgirían importantes obras como las tablas alfonsíes. Las tablas alfonsíes recogían las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas. Estaban basadas en observaciones anteriores, realizadas principalmente por el gran astrónomo Azarquiel, un astrónomo andalusí que también trabajó en Toledo. Pero fue Alfonso X quien hizo esa compilación
una compilación de medidas muy precisas que circuló por toda Europa y durante toda la Edad Media, hasta llegar al Renacimiento y a las mismísimas manos de Copérnico. Copérnico, quien utilizó estas medidas para dar mayor apoyo a su teoría heliocéntrica, pues esta teoría explicaba de manera mucho más sencilla, tanto estas observaciones como otras, de una manera mucho más sencilla, digo, y mucho más precisa que la teoría geocéntrica. Alfonso X el Sabio fue rey de Castilla y León de 1252 a 1284, bajo cuyo reino convivieron las tres culturas: judíos, musulmanes y cristianos. A él mismo le gustaba llamarse rey de las tres religiones. Destacó por su constante y profundo apoyo al desarrollo de las artes y las ciencias, su verdadera vocación. Pero su vida estaría marcada por el drama. Alfonso era un hombre de letras, era un hombre de centrarse en sus estudios, era un hombre de déjame, quiero escuchar una trova, quiero componer, era un creativo. Y de repente a un creativo le pones una espada y le dices vete a matar moros, o sea, era como una especie de antítesis de su carácter. Por lo tanto, es un hombre de altos y bajos que tenemos que meter en una sociedad muy competitiva, con unos hermanos muy poderosos, un rey Jaime, su suegro, no es cualquiera, es decir, es el gran rey de Aragón en este momento, y él se ve, yo creo que muy pequeño comparado. Un hombre creativo, un hombre de cultura, un hombre de ciencia, que tiene que empuñar una espada en un mundo que le sobrepasa. Y se vincula a la espiritualidad y al mismo tiempo sufre. Es decir, es una persona muy atormentada. Su alma de poeta se comprueba en las famosas cántigas, que ofrecen la dimensión más devota de este rey tan singular. Pero, ¿qué eran estas composiciones? El rey compone y es autor, pero realmente no porque él sea músico y sea cantor y sea el que escribe, sino que él es el que manda a hacer según las razones con las que hay que componer. Que claro, él se ha dedicado toda su vida a ser trovador de las damas terrenales, y que llega a un momento de su vida ya quiere cantar a la única dama que merece la pena, que es la dama del cielo. Él lo hace diciendo que en lugar de tener una sola dama en un lugar, como podía tener un trovador, él la tiene en muchos lugares, que son los santuarios de su devoción. Y por eso canta a la Virgen de Santa María del Puerto, canta, en fin, a la Virgen de Palencia, en fin, canta a los santuarios de la devoción donde él va pasando. ¿Qué pretendía Alfonso X el Sabio al combinar la sabiduría con la fe? Alfonso X el Sabio tiene un proyecto cultural para Toledo. Y este proyecto pretende trascender los límites del dogma religioso para buscar una sabiduría de carácter suprarreligioso. Me atrevería a decir una sabiduría de raíces puramente metafísicas y no basadas en el dogma de un texto revelado, ¿verdad? Es alrededor de esa dimensión esotérica del reinado de Alfonso X el Sabio, que se materializa especialmente en la famosa Escuela de Traductores, que podemos hablar no ya del Toledo mágico, sino de la ciudad de Toledo como capital de las enseñanzas mágicas. Para desarrollar su ambicioso plan, reunió a un destacado grupo de expertos en diversas disciplinas, como la astrología, las matemáticas o la medicina, que repartidos en diferentes ciudades como Barcelona, Córdoba o Sevilla, trabajaron intensamente en traducir obras de gran valor. Junto a algunos libros originales, estas traducciones recibieron el título genérico de Libros del Saber de Astrología. Siglos más tarde se les conocería como Escuela de Traductores de Toledo, un importante hito del saber científico y cultural de Europa en plena Edad Media. ¿Cuáles fueron realmente los orígenes de esta escuela? La Catedral de Toledo era uno de los lugares que albergaba la famosa Escuela de Traductores. Pero, ¿existió realmente esta escuela? La
Escuela de Traductores de Toledo es la culminación de una fructífera etapa cultural cuyo punto de partida podríamos situar en el año 1085, cuando Alfonso VI conquistó Toledo. Alfonso VIII y Alfonso IX fundaron lugares de estudio en Palencia y Salamanca. Fernando III el Santo, el padre de Alfonso X, ya se implica quizá más personalmente en estos estudios, auspiciando traducciones como el Libro de los 12 Sabios, de marcado carácter astrológico. Pero es Alfonso X el Sabio el monarca más comprometido. Es bajo su mandato cuando la Escuela de Traductores de Toledo recibe este nombre, aunque en realidad eran unos 14 sus miembros repartidos también en otras ciudades, como Sevilla, Murcia o Barcelona. En buena medida somos herederos de esa tradición que en Toledo puso en marcha Alfonso X el Sabio, y que gracias a esas traducciones hoy entendemos el mundo desde una perspectiva mucho mejor, porque esas traducciones fueron posibles porque hubo un rey que entendió que era provechoso, que era bueno para el conocimiento humano entender, comprender, leer. Poder estudiar textos que en buena parte de la Edad Media habían pasado pues absolutamente desapercibidos. ¿Cuáles fueron los precedentes de la Escuela de Traductores de Toledo? Cuando se habla de la Escuela de Traductores de Toledo, vinculada a Alfonso X el Sabio, se olvida el papel de sus antepasados los reyes de León. Realmente esa escuela, que algunos dudan, de hecho hay un catedrático de la Universidad de León, Julio César Santoyo, que cuestiona que la propia Escuela de Traductores de Toledo existiera, porque él dice, bueno, es una sucesión de traductores, no una escuela de traductores. Yo creo que sí existió esa Escuela de Traductores, y el lugar primero fue León, el segundo fue Toledo. Convivencia y crisol de culturas también. Bien es verdad que en tiempos de Alfonso VII, Fernando II, Alfonso IX, San Fernando, es decir, mucho antes del X, tenemos esa escuela de traductores funcionando. Pero también es cierto que el X la potencia. Toledo sería reconquistada por los cristianos en el siglo XI, heredando todo el conocimiento acumulado que había llegado hasta aquí. Alfonso X y la Escuela de Traductores. Todas las cosas de este mundo obedecen a las formas celestes. Con esta frase comienza el Picatrix, uno de los libros de magia más famosos de todos los tiempos. ¿Hasta qué punto los astros condicionan la historia? En el mundo antiguo y en la Edad Media, la gente entendía que el cosmos era un totum. Era un conjunto donde todo estaba relacionado. Los 7 cielos, los elementos, los humores del cuerpo, el universo, todo tenía una interrelación. Todo funcionaba como una máquina perfecta. La creación es una obra divina, por tanto, Dios no puede crear una obra imperfecta. El funcionamiento del universo es la perfección. El movimiento de las estrellas, del sol, de la luna, de los astros, de los ciclos de la naturaleza, todo eso es perfecto. Se ha dicho que el
Picatrix es un libro de magia talismánica, pero en realidad es mucho más. ¿Cómo, si no, habría logrado tener tanta trascendencia hasta siglos posteriores? Y en personajes de gran renombre. ¿Qué es realmente el Picatrix? El Picatrix es un texto original árabe que al ser traducido en Toledo se hace una suerte de edición ampliada. Y básicamente es un gran tratado de magia talismánica, en el que se plantea que la influencia de los astros sobre el mundo puede ser orientada por el mago, pues los astros son portadores de las formas primordiales celestes, de las formas supremas de las cosas, y es el mago el que es capaz de imprimir esas formas supremas en la materia mediante el uso del talismán. Este libro desvela la filosofía del uno y la magia por simpatía de todo cuando existe en el universo. Se trata de un auténtico manual sobre cómo obtener magia del cosmos. Hay una frase maravillosa que resume toda la esencia del Picatrix, y es esa que dice que el sabio percibe en lo oculto, además de la diversidad, la correspondencia y la unidad. El Picatrix era un libro de alta magia que estudiaba los influjos del cosmos. Todo cuanto ocurre en el cielo tiene su reflejo en la tierra, pero hay que saber escoger los momentos para plasmarlo o para hacer magia con eso. Y tiene una gran trascendencia hasta el punto de influir de manera decisiva en la cultura, el hermetismo y el arte del Renacimiento, llegando a condicionar obras tan importantes como las del propio Leonardo da Vinci. Entre oraciones destinadas a los planetas y procedimientos astrológicos, el Picatrix incluye ilustraciones sobre cómo construir estatuas, talismanes y ciudades, o de cómo incitar experiencias extracorpóreas. Una de las aplicaciones que se encontró en los siglos siguientes a la elaboración de este misterioso Picatrix fue la aplicación de la arquitectura. Se aplicó al diseño de ciudades, la orientación de ciudades, que ya viene del mundo romano, donde todas las avenidas principales se orientaban hacia posiciones solares. En el caso del Picatrix se orientaba a posiciones estelares. De alguna manera lo que se perseguía era hacer firme el famoso y milenario adagio de así como es arriba es abajo. Si tú eres capaz de construir sobre la Tierra una ciudad que represente una constelación o que esté orientada hacia una constelación o un planeta que represente fuerza, dominio, seguridad, esos atributos te los llevas. De alguna manera nos encontramos ante la paradoja de que edificios como la Basílica de San Pedro en Roma están muy influenciados por este tipo de tratados talismánicos, en el caso del Picatrix, de origen árabe. También es todo un enigma el libro de Raziel. El libro de Raziel conjuga tres dimensiones llamativas: la angeología, la astrología y la cábala. Y es entonces que mediante la herramienta de la cábala, que te permite encontrar el valor numérico de las letras, encuentran entonces la proporción exacta de cada ángel a partir de su nombre, y con esto el sometimiento del ángel a la voluntad del mago. La jerarquía que se establece es hacia arriba y hacia abajo, no solo los ángeles de los cielos, sino también los ángeles de los infiernos. Y fijaos en este sentido que si se señala hacia arriba y hacia abajo, el libro de Raziel está planteando tanto la teurgia, que es la magia blanca, por decirlo así, pero si es hacia abajo, también plantea la goecia, que es el poder de los demonios al servicio del brujo, y ya no para mejorar el mundo, sino en todo caso para responder a algún interés espurio y egoísta del propio mago. Los siglos XII y XIII vieron una proliferación de extraños libros que tendrían un denominador común y que serían conocidos como los grimorios.
¿En qué consistían? Los grimorios, que son los libros de magia, los libros que supuestamente utilizaban los brujos y las brujas para sus conjuros, y se creó toda una leyenda negra alrededor de estos libros negros, libros de nigromantes, con los distintos nombres que se utilizaban. Pero es verdad que los grimorios crean un efecto importante en el momento ese, que era la sensación de que una persona podía coquetear con los espíritus del más allá, porque en el fondo los grimorios es invocar a los espíritus angélicos, a los espíritus infernales, para conseguir o no conseguir determinadas cosas, pero además también para curarse de enfermedades, porque aquellas personas que tenían alguna dolencia se pensaba que también tenía que ver con tu conducta o que no estaba acorde tu actitud con lo que se reglamentaba desde lo más alto. Y se pensaba que a través de los grimorios pues tú podías engañar a tu destino y entonces alargar tu vida y conseguir esa supuesta inmortalidad. Sin embargo, estos libros mágicos no eran una novedad. Existen célebres precedentes que involucran a grandes personajes. Es el caso del conocido Enchiridión, que el Papa León III regaló a Carlomagno y que tanta trascendencia ha tenido. El Enchiridión es un texto más o menos del siglo IX, de la época de León III, que se supone que el Papa redacta para Carlomagno, para entregárselo como presente en el momento de la coronación de Carlomagno. En ese Enchiridión el Papa le da las claves sobre cómo recurrir a las artes oscuras, a la invocación de las estrellas y de los elementos para someter la naturaleza al dominio del nuevo emperador. De todos estos manuales, mayor relevancia tuvo el Lapidarium, la primera obra astrológica que mandó traducir Alfonso X. Junto con el Picatrix, constituyen los libros de magia y astrología más importantes del Scriptorium Alfonsí. El lapidario se puede definir como un libro que desarrolla el estudio de las piedras en relación con los astros y además con una finalidad curativa. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tratado de gemología de las piedras, de los minerales, catalogadas según sus tamaños, sus colores, sus pesos, sus medidas. En conexión con los astros, en este sentido, había una referencia fundamental de los 12 signos del zodiaco, y luego como una función o finalidad que tenía que ver la curación del hombre. Se divide en 4 libros protagonizados por piedras con propiedades especiales y su relación con los signos del zodiaco, con la conjunción de los planetas e incluso con las letras del abecedario. El lapidario es un libro extraordinario, contiene los dones que son capaces de transmitir 360 piedras, donde están desde la caliza, el granito, que son piedras más o menos habituales, hasta piedras más preciosas como puede ser el diamante, el berilo, la aguamarina, el rubí o la esmeralda, ¿no? Había piedras que tenían una característica especial para provocar, por ejemplo, que se acabaran los dolores de cabeza, las migrañas. Otras inducían a dar fertilidad o potencia sexual a un varón para que pudiera procrear hijos. Todas las grandes monarquías medievales, modernas y contemporáneas tienen coronas con piedras y con gemas preciosas que tienen leyendas relacionadas con este valor, estas características, esta fuerza que dan esas piedras. Un lapidarium es eso, es un libro donde se cuenta el valor, la fuerza que puede transmitir cada una de estas piedras preciosas o no tan preciosas. Magia y astrología siempre han tenido una compleja coexistencia. Duramente rechazada por muchos y menospreciada intelectualmente, también han sido reforzadas de forma interesada y manipuladora por otros. La astrología matemática o científica, como la que se practicaba en la antigüedad, era ideológicamente distante con muchas de las prácticas y conocimientos astrológicos de la Edad Media. Por ello, mientras algunos pretendían recuperar un saber ancestral y arrojar luz a muchas de las incógnitas del ser humano respecto al universo, otros usaron este conocimiento y otras prácticas mágicas con otros propósitos. Simple búsqueda de respuestas o
o magia de reyes. Toledo, a caballo entre la magia, la fe y la ciencia, asumió la herencia andalusí a través de una biblioteca extensísima. El rey, sin embargo, no trató del mismo modo a todas las disciplinas, mostrando un especial interés en la temática astrológica. Picatrix y Lapidarium son dos de los libros que mayor influencia tuvieron durante siglos, y cuyos ecos aún resuenan con fuerza. Era habitual que los monarcas de la Edad Media buscaran remedios de todo tipo para los problemas personales y de sus funciones. Creencias religiosas, magia, astrología o alquimia solían formar una compleja amalgama, siempre que con ello pudieran librarse del mal, afianzar el poder o derrotar al enemigo. Pero si se guiaban los reyes del pasado por la magia y las estrellas, ¿podría seguir ocurriendo en la actualidad? Las grandes batallas del siglo XX no se libraron del influjo de los astros. La astrología jugó un papel clave en la Segunda Guerra Mundial. Al saber que Hitler se dejaba asesorar por un astrólogo, los ingleses contrataron a otro. Churchill usó horóscopos y cartas astrales como un arma más en el despliegue de fuerzas contra las potencias del eje. Alfonso X no fue el único personaje histórico que se interesó por el poder de los astros sobre los asuntos terrenales. ¿Hasta qué punto influyó realmente en los principales acontecimientos y periodos de la historia de la humanidad? ¿Son conscientes nuestros líderes de la importancia e influencia de los astros sobre la vida humana?